la patria, se abre la sesión. Le vamos a ofrecer la palabra a la secretaria para la cuenta. Se ha recibido una excusa de la ministra de Medio Ambiente, quien señala que no podrá participar en la sesión de hoy por compromisos agendados con anterioridad. Un proyecto iniciado en moción del diputado Moreno que modifica la ley 21.600 para impedir el establecimiento de nuevos sitios prioritarios mientras no se dicte el reglamento que se señala. Un oficio de la Cámara, mediante el cual comunica a la Comisión el acuerdo de la Sala en orden a remitir a la Comisión de Agricultura el proyecto que crea el proyecto 10.030, que crea el servicio que modifica la ley 21.600. Acordó que dicho proyecto sea enviado a la Comisión de Agricultura luego de ser conocido por la Comisión de Medio Ambiente. Sí. Claro, tiene que ver con el segundo. Un oficio del ministro de Deporte, mediante el cual responde uno a esta comisión e informa si existen iniciativas en curso vinculadas al sector conocido como Roca Roja en Antofagasta y si es posible avanzar en su protección formal como parque recreativo familiar, dada su relevancia comunitaria y ambiental. Un oficio de la ministra de Medio Ambiente, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre los planes de concientización y cuidado del medio ambiente existente a la fecha, con el objeto de evitar el incremento de microbasurales, especialmente en la región de Ñuble. Un oficio de la ministra general de la Presidencia, de la Secretaría General de la Presidencia, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre la evaluación de la pertinencia para otorgar la vigencia legislativa que corresponda al proyecto de ley que establece medidas para la protección de los cielos en áreas de valor científico. Un oficio de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre los trabajos que se realizan actualmente en el yacimiento de Puzolana Popeta, propiedad de la minera Teno, Cemento Bio Bio, ubicada en la comuna de Melipilla. Dos oficios del Ministerio de Medio Ambiente en relación a información sobre glosas presupuestarias en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del 2025. Una derivación de solicitud de audiencia mediante ley del lobby de la diputada Joana Humada a fin de recibir a la Fundación Cielos de Chile para exponer en el marco del trabajo de la Mesa de Protocolos y Estándares de Contaminación Lumínica. Varias solicitudes en relación al proyecto que modifica diversos cuerpos legales para otorgar la calidad jurídica de seres sintientes, animales que indica. Una de la Fundación Derecho y Defensa Animal, otra de la Fundación y otro de la Fundación BET para el proyecto referido a Chile libre de jaulas. Es el mismo. Una solicitud de audiencia de señora Paz Zárate, quien quiere exponer sobre el proyecto de protección de cielos, cuya exposición fue suspendida, señala ella, que fue suspendida en la sesión del pasado 15 de octubre y que el contenido de su exposición trata de temas centrales del proyecto y aporta elementos de juicio desde su expertise geopolítica que ninguna de las personas que pusieron ante la comisión tocaron. Una solicitud de audiencia del secretario de la Agrupación Nacional de la Pequeña Minería y Consejo de la Asociación Gremial Minera de Taltal a fin de exponer por 6 minutos sobre el proyecto de ley que establece medidas de protección de los cielos en relación al artículo 3 a que se refiere el que se refiere a zona de exclusión espacial, o sea, este se estaría exponiendo sobre un artículo en particular. Eso es lo que se puede porque ya se aprobó en general, entonces no podría exponer en general, pero sí sobre un artículo en particular. Una solicitud, y otra solicitud de audiencia a la Sociedad Nacional de Minería a fin de exponer sobre el proyecto también de protección de cielos para referirse específicamente a los artículos 2, 3 y 6 del proyecto. Una comunicación de la Sociedad Chilena de Astronomía también para exponer sobre el proyecto de cielos y presentan propuestas de indicaciones.
elaborado con el propósito de aportar antecedentes técnicos y jurídicos que permitan fortalecer la iniciativa legislativa, ya aprobada en general. Y también el presidente de la Asociación Gremial de Minera Taltal, que remite una propuesta de indicaciones al proyecto sobre cielos libres de contaminación lumínica. Una denuncia de un particular domiciliado en Curicó por la instalación hace 2 años de un servicentro COPEC al lado de su domicilio, lo cual ha afectado su calidad de vida por emanación de gases en la carga de combustible, que provoca mareos, náuseas, sensación de desmayo, principalmente en los menores de edad. Funcionan 24/7 y hay un ruido constante por las máquinas de lavado y aspirado automotriz. Señala que a pesar de las reuniones con la municipalidad no ha logrado una solución, espera que la comisión apoye su solicitud de ayuda por paz y tranquilidad. Y hay 3 pareos para la sesión de hoy. Uno de la diputada Clara Zagardía con el diputado Cristóbal Martínez, otro de la diputada Maricela Santibáñez con el diputado Hugo Rey y otro de la diputada Camila Musante por el diputado Eduardo Cornejo. Y hay una comunicación del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertario e Independientes, mediante el cual se comunica el reemplazo de la diputada Giovanna Ahumada. La diputada Giovanna Ahumada reemplazará a la diputada Sara Concha. Eso es todo lo que se recibe. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ya. Señora secretaria, respecto de la... diputado Mesa. Presidente, muchas gracias. Solo para... Ya está terminando el periodo legislativo, pero sobre el primer punto de la cuenta ya es constante y ya no va a tener arreglo, por lo menos con el actual gobierno, la ausencia de la ministra de Medio Ambiente cada vez que se le ha solicitado su presencia en esta comisión. Ha sido imposible contar con ella. Ha estado presente para algunos proyectos de ley que son de mucha relevancia, pero cuando nosotros hemos considerado que su presencia es importante acá, nunca ha estado presente. Entonces, yo sé que ya no se alcanza a hacer nada como para solucionar la situación, pero creo importante que quede en el acta que ha sido la constante durante estos 4 años del actual gobierno, que la ministra de Medio Ambiente no colaboró y no participó activamente como nosotros se lo pedimos en incontables ocasiones. Todos quienes presidieron la comisión lo hicieron saber de manera pública, de manera privada, y nunca obtuvimos una respuesta positiva, presidente. Quería dejar eso en acta. Muchas gracias. Suscribo 100% su observación, diputado Mesa, porque a lo menos puedo decir que durante la presidencia que me ha tocado ejercer, cada vez que la hemos invitado, nunca ha sido posible concordar agenda con la ministra. Señora secretaria, respecto de la cuenta, ocurre que hemos recibido insistentemente comunicación de la señora Paz Zárate. No creo que pase inadvertido porque creo que ella sigue las audiencias de la comisión. La imposibilidad que tuvimos de escucharla en general. Y es lo que usted ha dicho, estando en discusión particular, el proyecto de ley, es imposible escucharla como una expositora en términos generales. Cuestión distinta que tendríamos que analizar respecto de las solicitudes que se hacen de audiencia respecto de puntos específicos que entiendo donde sí procede escuchar personas. Entonces, sin perjuicio de eso, si es posible que le podamos remitir a la señora Paz Zárate una comunicación dándole la explicación de por las cuales no ha podido ser acogida su solicitud y que además no pidiendo exponer respecto a un punto en particular no procede, a lo menos en este estado de tramitación del proyecto de ley, que ya pueda ser escuchada en audiencia por la comisión. Diputado Melo. Gracias, presidente. Yo creo que lo que se le podría solicitar a la señora Paz Zárate es que envíe el informe, porque entiendo que ella iba a dar cuenta de un informe en derecho, al menos para que cuente en la historia de la ley, en el primer trámite, porque además yo me imagino que esta ley, todo lo que esperamos es que una vez que se apruebe en particular pueda pasar a la sala, que se apruebe y pasa al Senado. Yo creo que toda esa información es importante. De la misma manera,
a propósito de las solicitudes de audiencias de las otras organizaciones, ¿ya? Una de la Comunidad de Astrónomos de Chile y entiendo de la Tsunami, si no me equivoco, ¿no? También yo le solicitaría que nos envíen la información a cada una, ¿ya? Este es el primer trámite constitucional, por lo tanto queda aún que pase harta agua bajo el puente, según el dicho popular, y creo que no es un debate que esté cerrado, al contrario, ¿ya? Además, porque hoy día tenemos en tabla el acuerdo de votar en particular el proyecto, y por lo tanto yo creo que sería bueno que le pudiéramos enviar esa comunicación al presidente. Muchas gracias, diputado Melo. Y lo otro, señora secretaria, perdón, diputada Delgado había pedido la palabra. Presidente, creo que debemos considerar una denuncia que tenemos acá de la señora Karen Molina de Curicó y poder oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y al municipio acerca de las acciones que ha tomado con los reclamos de la señora. Y veo acá que nos pide así como su última esperanza, poco menos, de tener una solución a todas las demandas de ruido, contaminación que está teniendo por vivir al lado de este servicentro. Así que pido oficiar a la superintendencia y al municipio para que nos explique qué medidas está tomando con respecto a los reclamos de la señora Karen Molina. Gracias, presidente. Gracias, diputada Delgado. ¿Habría acuerdo de la comisión para oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y a la Municipalidad de Curicó respecto de la denuncia recibida en el numeral 20 de la cuenta del día de hoy, los términos que ha planteado la diputada Delgado? Diputado Mesa. Gracias, presidente. Yo creo que antes de poder acordar algún oficio, sería bueno que, si es que la Secretaría puede, hacernos llegar a los correos el documento que envía la señora Karen Molina para entender bien cuál es la razón de su denuncia, porque lo voy a plantear en estos términos porque como no sé cuál es el tenor literal de su denuncia. Por ejemplo, uno podría pensar que vivir al lado es ser inmediato vecino, una numeración de calle al lado o en la misma cuadra, o no sé si es un lugar rural, si es un lugar urbano. Sí, por eso digo que como esa expresión al lado de puede ser un poco ambigua, para que nosotros entendamos a profundidad cuál es la denuncia que ella hace. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay que oficiar solo al municipio, y si hay que oficiar a otro organismo. Entonces, si es que es posible que nos pudiesen enviar a nuestros correos esa denuncia, porque quizás estamos frente a algo que no estamos magnificando su gravedad, presidente. Muchas gracias. Al respecto, quisiera hacerle presente a las y los diputados que el escritorio digital uno puede ingresar a la cuenta, pincha el numeral 20 y se puede ver en línea el correo. Y si hay acuerdo de la comisión, le podemos pedir a la secretaria que haga una lectura resumida del mismo a objeto de ponderar lo que ha solicitado la diputada Delgado. Si lo pueden leer resumidamente. No, el correo. Lectura resumida, señora secretaria. El número 20 de la cuenta. Señala que escribe desde su desesperación como madre ciudadana al ver cómo los derechos de sus hijos y los de su familia están siendo vulnerados de distintos ámbitos. Comenta en vivo que en Curicó es vecina directa del servicentro COPEC de Avenida Circunvalación 1265. Dicha estación de servicio llegó después de que ellos estuviesen habitando el lugar. Nunca, al parecer, dice ella, nunca hubo estudio de impacto real, ya que sus estanques están detrás de sus casas y al momento de la carga de combustible la emanación de gases es inevitable y peligrosa, ya que presentan mareos, náuseas, etc.
Con el tiempo, aproximadamente 2 años, habilitaron el servicio de lavado automotriz, el que ya no los deja vivir. Sus dormitorios están justo hacia el recinto, este local que opera todo el día, las 24 horas. Sus clientes estacionan en su lado con alto volumen de autos, no respetan absolutamente nada, hacen juntas en el sector y aunque han generado contacto con la empresa, no hay nada o muy poco de mejora sobre el problema. Hace 3 semanas atrás cambiaron las máquinas de lavado y aspirado automotriz, generando esta gran cantidad de ruidos y haciendo invivible el hogar. No tienen descanso desde ningún punto porque el sonido es muy invasivo. Lo que además se suma que los clientes con autos modificados producen mucho ruido y música de altísimo volumen. Su molestia ha sido expuesta a la Municipalidad de Curicó, reuniones conjuntas de vecinos con presencia del alcalde, de diversos alcaldes de este periodo y del anterior, de los concejales, y no pasa nada. Por los ruidos molestos han llamado al teléfono de reclamos de la empresa, quienes le informan que el caso será tomado por un ente competente. Se contactan con los administradores en 2 reuniones, les prometen que habrá una regularización, pero lamentablemente no pasa nada. Se dirige a ustedes como autoridades para que puedan ayudar. Hay 2 niños en edad escolar. Aparte de la perturbación evidente de la tranquilidad, descanso, salud, etc. Su hijo además es diagnosticado con trastorno bipolar, pese a estar en tratamiento se descompensa por esta situación invivible. El esposo está recién volviendo a trabajar y es imposible poder salir del lugar puesto que no se cuenta con recursos no se pueden cambiar de casa porque no se cuentan los recursos para ello. Ella está diagnosticada con una enfermedad autoinmune, lo cual también se le desregulariza con esta situación de falta de sueño, falta de descanso y alteración de la vida normal. Recurre a ustedes con toda la humildad y con toda la fe en que puedan ayudarlo, y que esta situación desde un punto de vista de la autoridad puedan apoyar, y lo único que ella está pidiendo es paz y tranquilidad. Espera confiada en que podrán ayudarla y firma la persona. Muchas gracias, secretaria. Yo creo que ha sido bien elocuente, por lo tanto, no sé si alguien quisiera aportar algo en la línea de lo que ha planteado la diputada Delgado o tomamos el acuerdo que ella ha solicitado. Diputado Mesa. Desconozco si es que un proyecto como este para su instalación requiere un estudio o una resolución de impacto ambiental, pero quizás podríamos también oficiar para solicitar esa información, para ver cómo es que se llegó a determinar, claro, si es que ingresó o no, y si es que ingresó, que nos puedan remitir toda la información necesaria para que nosotros la podamos analizar también. Exactamente. Gracias, presidente. Entonces vamos a solicitar el acuerdo de la comisión para oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a la Municipalidad de Curicó y al Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Maule, si no falla el nombre. Maule o Ñuble. Ya, Maule o Ñuble, según corresponda. ¿Habría acuerdo de la comisión? Acordado. ¿Alguien más? ¿Palabras sobre la cuenta? Diputado Borrell. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que para autorizar una planta de estas de servicio de combustible, de estaciones, se necesita primero que esté acorde a la normativa del plan regulador comunal. En este caso, aparentemente, eso existiría. Tienen que haber algunos permisos ambientales, dependiendo obviamente de la capacidad de combustible. Si se superan los 200.000 litros, obviamente tiene que tener una declaración de impacto ambiental ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, si no, no es necesario. Tiene que tener los permisos de la Dirección de Obras Municipal, ¿no es cierto? Tiene que tener autorización de la SEC y por lo tanto podríamos oficiarle a la Superintendencia de Energía Combustible de la región del Maule para solicitar la información al respecto, para ver si tiene la delegación de todas las instalaciones, si está la delegación de conformidad al Departamento de Obras Municipales, si está, tiene todos los registros y todos los... Debe tenerlo, porque si autorizó el municipio obviamente debe ser así, pero de todas maneras para poder
asegurarnos y si, bueno, cumple cada una de las normativas pertinentes, ya sea de Carabineros y el cumplimiento normativo específico de la SEC y de la CNE. Por lo tanto, presidente, que hay una situación, esta estación de combustible yo la conozco, yo soy de Curicó, ya funciona hace un tiempo atrás y por lo tanto esta situación obviamente viene de administraciones anteriores a la actual administración municipal y por lo tanto creo que es importante poder solicitar esta información de forma específica para poder tener claridad respecto de esta lamentable situación que está ocurriendo a estos vecinos de mi ciudad. Eso, gracias. ¿Habría acuerdo para complementar el oficio de los términos planteados por el diputado Hugo Rey? Acordado. Cerrada la cuenta. Descerrada la cuenta. Diputado Mesa. Sí, gracias, presidente. Voy a ser bien breve, pero en el punto número 5 de la cuenta hay la respuesta de la ministra de Medio Ambiente a un oficio enviado. La respuesta es de diciembre del 2025 a un oficio del 13 de mayo del 2024. También quiero que quede en acta la forma en la que ha sido tratada esta comisión, porque ¿qué posibilidad de fiscalización tiene esta comisión, en ejercicio de la facultad de fiscalizadora de la Cámara de Diputados, de los actos de gobierno, si es que el gobierno o el que hubiese sido, y esto va a ser válido para el gobierno que asume el 11 de marzo, nos responden un año y medio después, pues, presidente? Yo quiero ante esto también relevar y destacar la actitud que usted y otros diputados de esta comisión han tenido de, a pesar de ser diputados oficialistas o cercanos al gobierno, de haber hecho las críticas correspondientes en su momento. Y yo por lo menos en el próximo periodo, si es que me toca hacer estas mismas críticas al que va a ser mi gobierno, también las voy a hacer. Pero no puede ser que nosotros estemos esperando un año y medio por un oficio que tiene una respuesta de 3, 4 planas. No creo que sea tan difícil responder los oficios, presidente. Delgado. Hoy en más de 50 oficios que no se han respondido a esta comisión. No es posible que usted mande a la Contraloría a todos los que no nos han respondido los oficios. Como presidenta de la Comisión de Cultura, cuando asumí, solicité que se enviara a la Contraloría a todos quienes no nos habían respondido en todos estos años. Y en 2 semanas nos comenzaron a llegar todas las respuestas a los oficios. Solo eso, presidente, una sugerencia. Le agradezco la sugerencia, diputada Delgado, y la vamos a evaluar. Ahora sí, cerrada la cuenta. ¿Alguien puntos varios? Hugo. Ya. Sí. Estimado presidente, invitados, colegas, mire, quiero mencionar un tema con bastante claridad por lo que está ocurriendo hoy día en el lago Bichuquén. Esto ya es Populi, ha salido a nivel nacional y es la situación crítica que tiene hoy día el lago y en parte la laguna de Torca, que no puede presentarse esto como un hecho aislado ni como una crisis repentina. ¿Y por qué señaló esto? Porque esta situación fue advertida en esta comisión en 2 oportunidades por quien está en este momento hablando, tanto el año pasado como el año 2024. En esas oportunidades puse de manera expresa la gravedad de lo que estaba ocurriendo específicamente en la laguna de Torca, de la Reserva Nacional, que incluye parte del lago Bichuquén, hoy día afectado, un área silvestre protegida por el Estado y administrada por la CONAF, con un altísimo valor ecológico. Y también señalé que esto no era un problema aislado, sino un riesgo sistémico que incluía el lago Bichuquén. Sin embargo, presidente, no hubo una reacción efectiva de la autoridad, no hubo plan de gestión ambiental, no hubo monitoreo preventivo, no hubo coordinación institucional ni fiscalización oportuna. Y hoy vemos las consecuencias. Un lago cerrado durante el año 2026, riesgos sanitarios reales, daños ambientales severos y un impacto directo sobre el turismo y la economía local. Presidente, gran parte de la gente más vulnerable y de esfuerzo de la comuna de Bichuquén depende del turismo. Hoy día hay cientos de personas que no tienen cómo parar la olla producto justamente, y disculpe la expresión, de esta grave situación que está ocurriendo. Necesitamos poner a todas las autoridades de gobierno a trabajar en solución a esta temática, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también laboral, para mucha gente que hoy día lamentablemente no tienen la oportunidad de poder salir adelante, porque la única posibilidad que tienen de ingresos para sus familias es el turismo. Por eso quiero emplazar, presidente, directamente a la ministra
Acá no estamos frente a una falta de información ni de advertencia, estamos frente a una falla de gestión del Estado, y eso es aún más grave. ¿Y por qué grave? Porque cuando se trata de una reserva nacional, obviamente tiene que haber una doble preocupación, donde existe un deber legal y político de protección, además. La pregunta entonces legítima y de responder en esta comisión, ¿qué acciones, y acá podríamos oficiar a la ministra, pero preferimos que ojalá se pueda invitar para que esté acá presente, hagamos las dos cosas. Las preguntas son, ¿qué acciones concretas se adoptaron luego de que esta situación fue planteada formalmente en el Congreso Nacional? En esta comisión, ¿quién asumió la responsabilidad de coordinar a CONAF, el Ministerio de Medio Ambiente y el resto de los organismos involucrados? Presidente, el Maule no necesita más diagnósticos tardíos, necesita decisiones, gobernanza ambiental y responsabilidad política, especialmente cuando la alerta se hicieron a tiempo y no se actuó. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Había, entiendo, una sesión especial convocada respecto al lago Bichuquén y han llegado distintas comunicaciones de organizaciones y vecinos del sector dando cuenta de la gravedad del tema. Así que cuenta usted como diputado de la zona con la disposición, imagino, unánime de todos los integrantes de la comisión para emprender todo tipo de acciones de fiscalización que permitan corregir esta situación y ver qué medidas de mitigación se van a tomar, porque hasta donde tengo entendido la situación se ha ido tornando cada vez más grave. Había pedido la palabra el diputado Melo y ¿quién más? Y diputado Cornejo. Gracias, presidente. Presidente, en el orden del día quisiera solicitar a la comisión, si es posible, que pudiéramos adelantar el número 4 de la votación y discusión, en particular el proyecto de Cielos, y poder tener la ronda de discusión de audiencias públicas posterior a eso, hasta las 5 de la tarde, de ahí poder escuchar a todos los invitados, para poder dar una señal clara, concreta, de la comisión en relación a la importancia que es poder dar inicio a la discusión en particular de este proyecto de ley. Entiendo además que no estaríamos incluso en condiciones, de ser así, de poder despacharlo a la sala. Yo personalmente presenté una indicación, entiendo que el diputado Félix González hizo también correcciones de forma, con algunas indicaciones. Por lo tanto, no creo que haya inconveniente de que pudiéramos adelantarlo en el segundo punto de la tabla y poder, a posterior, seguir la discusión en general de las audiencias públicas del otro proyecto de ley. Eso, presidente, y quisiera solicitarle eso, la verdad, a usted y a los miembros de la comisión. Solo para fines ilustrativos, estimado diputado Melo, acaban de llegar otras indicaciones también, diputado Martínez y diputado... No tiene buena letra, diputado Cornejo, pero acabo de cifrarlo, diputado Cornejo. Así que vamos a escuchar primero a los invitados, desarrollar la tabla, de manera tal de poder abordar con la tranquilidad que se requiere el tema de Cielos, porque entiendo que tenemos que resolver la factibilidad de escuchar a las personas que han pedido exponer respecto de cosas particulares del proyecto. Así que, ¿alguien más en puntos varios? Ya. Diputado con mejor la letra. Gracias, presidente. Quiero solicitar que usted pueda recabar el acuerdo para poder oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente para poder conocer todos los detalles de las acciones que se han llevado adelante para fiscalizar una grave situación que ha ocurrido en la comuna de Pumanque, específicamente en el sector de Palmilla de Reto, donde hace algunos días atrás se inició el proceso de disposición de lodos, lo que ha significado afectar gravemente a la calidad de vida de los vecinos, no solamente de ese sector, sino que además de la comuna de Pumanque en la región de O'Higgins. Entiendo, presidente, que se han adoptado algunas medidas provisorias por parte del Servicio de Acción Sanitaria, pero eso es absolutamente insuficiente, considerando que la empresa Volta
sin tener las autorizaciones sanitarias respectivas y correspondientes, ha llevado adelante este proceso. Por lo tanto, presidente, le quiero pedir a usted encarecidamente el acuerdo de los miembros de esta comisión para poder oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Habría acuerdo de la comisión para despachar el oficio solicitado por el diputado Cornejo? Acordado. ¿Alguien más puntos varios? Terminados los puntos varios, vamos a proceder a la sesión del día de hoy y para tal efecto pediría el acuerdo de la comisión para adelantar el punto número 2 de la tabla, pasando a ser el actual número 1, el número 5, o sea, número 4. ¿Habría acuerdo de la comisión? Ya. Bueno, entonces, el número 1 de la tabla es iniciar la votación particular en segundo trámite reglamentario. Para modificar la tabla. Iniciar votación particular en segundo trámite reglamentario el proyecto que modifica la ley 20.920 que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje para prohibir temporalmente la importación de plásticos que indica que sean destinados a la elaboración de productos de un solo uso. Boletín 16.487-12. Le ofrezco la palabra a la Secretaría. Sí, hay una sola indicación que se interpuso por el diputado Radget para sustituir el vocablo 4 por 2 en el único inciso que se agregaba en el proyecto de ley. O sea, esto quedaría con todo por el lapso de 2 años, contado desde el año siguiente al de la publicación de esta ley. Se prohíbe la importación de plástico peletizado y de polietileno de baja y de alta densidad para ser comercializados como insumos para la elaboración de productos de un solo uso dentro del territorio nacional. Es decir, se baja de 4 a 2. Ofrezco la palabra respecto de la indicación del diputado Radget. La ponemos en votación. Sí, pues, o sea, puede votar la diputada Delgado. Sí, diputada. No está pareja. Es que, bueno, empecé por antes, digamos. Ya, bueno, yo, Ahumada, Delgado, Mesa, usted, y no, para acá. Cornejo no puede, ni Salgardía. Entonces ponemos en votación la indicación del diputado Jorge Radget. El resultado de la votación es 2 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Por consiguiente está rechazada. Rechazada la indicación. ¿De acuerdo para que el diputado informante fuera el diputado Cristóbal Martínez? Acordado. Excelente. Bueno, pasamos al punto número 2 de la tabla. El punto número 2 tiene por objeto recibir a la señora ministra de Medio Ambiente, quien se ha excusado de participar, y también hemos invitado para estos efectos para ver cuáles son los impactos que tiene la implementación de la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas y Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a don Jorge Morales Trincado. No sé si está don Jorge, que es de la Alianza Territorial por la Naturaleza y la Biodiversidad, Observatorio Socioambiental de Aconcagua. Están, y en Zoom tampoco están. ¿Está conectado el Zoom? No, sí, están. A ver. Solamente están los representantes de Derechos Humanos. Está don Patricio Céspedes, que es presidente de la Asociación Gremial Minera de Antofagasta, y los representantes de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y dueños de concesiones mineras, don Patricio Gatica y don Juan Carlos Urquí, que están presentes.
don Jorge no está, entonces le ofrezco la palabra. Ahí está. Buenas tardes. ¿Se escucha? Ah, ya, muy bien. Señor presidente de la comisión, honorables diputados, miembros, junto con saludar en mi calidad de presidente de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y dueño de concesiones mineras, Asociación Gremial, agradezco la invitación cursada para asistir a la sesión de hoy. Somos una organización gremial que nació el 1 de octubre del año pasado, que agrupa representantes de asociaciones gremiales mineras de todo el país y que surgió debido al silencio de nuestros dirigentes ante la inminente aplicación de la ley 21.600. Esta ley, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas e instaura 99 sitios prioritarios a lo largo del país, pone en jaque el derecho de propiedad, instala fuertes limitaciones para avanzar en la productividad minera y confirma la imposibilidad de seguir dando trabajo a miles de personas que dependen directamente de estas fuentes laborales, entre otras nefastas consecuencias que puede llegar a tener. En los últimos 10 años, las deficientes políticas públicas aplicadas a nuestra actividad han afectado tanto a la producción como a la contratación de mano de obra. Solo por mencionar algunas cifras, la producción de cobre fino cayó de 90.000 a 45.000 toneladas, a pesar del precio de los minerales. El desempleo en el sector registra en aumento de 32%, mientras que las faenas mineras en el país disminuyeron 1.800 a 720. Esos son los datos reales. Estas nuevas normas fueron aprobadas y tramitadas sin conversarlas ni debatirlas con nuestro sector, en circunstancias que estamos ante una legislación que produce efectos jurídicos demoledores e incuantificables en el marco regulatorio ambiental actual. Según va a explicar nuestro asesor legal, el abogado Juan Carlos Urquide, aquí presente. Nosotros queremos dejar en claro que no venimos solo a oponernos o a criticar las normas. Los mineros somos los primeros en estar disponibles para defender y cuidar el medio ambiente porque forma parte de nuestro hábitat laboral. Pero queremos diálogo, conversación, coordinación, participación, intercambio de opiniones, con el fin de establecer un sistema equilibrado y equitativo y que no cause daño a las personas. Después, esa es la presentación, quiénes somos nosotros y el por qué. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para expresarle a todos los aquí presentes y en particular a los miembros de esta comisión los reales alcances que ha tenido todo esto para la pequeña minería y las consecuencias que, si bien es cierto, pueden aparecer, digamos, menores, no son menores, son importantísimas. Y les quiero dar para que ustedes puedan tener algunos elementos de juicio del por qué. Quisiera señalar de manera general que algunos puntos que considero importantes de instalar para el sector de la pequeña y mediana minería es que estimamos que sería razonable que tanto la ley como los reglamentos pudieran ser interpretables de una manera armónica, de una manera que también se haga cargo cuando vayan sucediendo cambios tecnológicos que pueden ir cambiando la situación de los impactos. Por lo tanto, uno no puede partir de una premisa, esto es así, va a seguir siendo así y será siempre así. Porque eso va a depender del arte, de la tecnología que haya en el momento para poder manejar estos temas medioambientales y sus reales impactos. Entonces,
tiene que existir, digamos, una cierta, cuando se legisle en los reglamentos específicamente, alguna forma de que dé la oportunidad de poder ser interpretados para que esto no produzca un daño colateral que no tiene razón de ser. Deseo resaltar también que para la pequeña y mediana minería es fundamental que estos reglamentos, como les dije, de verdad sean armónicos, de forma tal de que pueda funcionar. Y considerando las especiales condiciones que tienen los sectores de menor tamaño, como es la pequeña y la mediana minería, y que sus impactos evidentemente no es que no existan, sino que proporcionalmente tienen realidades gigantes, diferentes y consecuencias también iguales. No es lo mismo. No por esto estoy hablando mal de la gran minería, porque la verdad somos todos mineros. Pero no es lo mismo una operación minera de 200.000 toneladas día que una operación minera de 3.000 toneladas día o de un pirquinero que saca 100 toneladas en el mes. Entonces, lo que uno espera o añora es que cuando aquí, donde se están haciendo las leyes, por lo menos yo siento el deber de decirle, tengan cuidado, consideren por último estas cosas que le estamos diciendo, porque a lo mejor desde un punto de vista del efecto económico a nivel macro para el país, puede no ser tan relevante. Pero para las regiones mineras y en particular para las zonas mineras, prácticamente me atrevería a decir, desde Talca hasta Arica, son importantísimas, porque el encadenamiento productivo, el trabajo que da, no solo es el trabajo por sí, sino que la pequeña minería es capaz de acoger precisamente a los que no pueden ser acogidos en otros sectores. Por ejemplo, un minero de más edad, de avanzada edad, con menos educación, no va a tener nunca ninguna posibilidad de trabajar en una gran minera. Pero esos cientos y miles de pequeños mineros a lo largo de todo el país van a tener la oportunidad de tener un trabajo digno, con un sueldo digno y aportar a su comunidad y al país en general. Eso pareciera ser de que no se toma en cuenta, pero los que somos mineros y los que somos de localidades mineras sabemos que esa es una realidad. Por lo demás, aunque sean trabajadores técnicos profesionales de la pequeña y mediana minería, no por eso tampoco tienen grandes precariedades. Porque yo les quisiera decir a ustedes que el sector de la pequeña minería y de la mediana minería aún así tiene sueldos promedios de sus profesionales, técnicos y trabajadores mucho mejor que otras industrias. Dicho eso, no hay que olvidarse que la pequeña minería igual sigue siendo un exportador aún más importante en volumen que varias otras industrias que gozan a lo mejor de un gran prestigio. Aquí no deja de ser la cantidad de miles de millones de dólares que en conjunto logramos producir. Entonces, quiero relevar eso. Y lo otro que quiero relevar, que supuestamente es un anhelo país, es que cuando se dice, ¿cómo es posible que lo que hace la academia, las investigaciones que hacen las universidades, no puedan ser aterrizadas en el aparataje productivo real? ¿Sabe por qué ocurre? Ocurre que porque el laboratorio natural, para hacer esa transferencia tecnológica, tal vez llegar a un nivel de industrialización o complementación o valor agregado, llámese como sea, no puede partir en una gran minería. Tiene que partir en esa fase de transferencia tecnológica y experimental. Es fundamental que sea hecho en la pequeña y en la mediana minería. Y si eso se logra hacer, va inevitablemente a tener enormes frutos para lo que todos anhelamos. Aquí no se trata que construyamos una batería, por decirlo así, pero sí podríamos ser una parte fundamental. Un pequeño minero a lo mejor no es necesario que produzca solamente cátodos de cobre, pero podría hacer sales de cobre, porque no saturaría el mercado.
no los quiero aburrir, pero les quiero decir como los titulares, digamos, de lo que puede ser, de lo que se puede llegar a ser. Otra cosa que no es menor y que debe tomarse en cuenta es que si nosotros auténticamente quisiéramos que haya más trabajo, más impuestos, más actividad económica, la única actividad económica que tiene una elasticidad, aunque parezca increíble, es la pequeña minería. Porque si usted es agricultor, usted planta un árbol, se va a demorar años. Si usted tiene un proyecto minero más grande, se va a demorar años. Si a la pequeña minería se le dan condiciones, la pequeña minería puede rápidamente producir miles de puestos de trabajo, miles, y mucho dinero en impuestos y mejorar las condiciones, la calidad de vida y el trabajo en amplias zonas del norte. ¿Por qué? Porque una gran minera va a tener que invertir $1 millón para crear un puesto de trabajo. La pequeña minería no. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este cerco, yo lo voy a decir así como lo siento, este cerco regulatorio que se ha creado por todo, por las patentes mineras, por esta misma ley, por la permisología, como se dice, yo creo que todo está bien, tiene que cumplirse con las leyes, pero es impresentable que cualquier proyecto, por chico que sea, no puede demorarse 3, 4 años, si es que de verdad y genuinamente queremos que eso exista. Y con esto no estoy diciendo que den permiso para contaminar, solamente le estoy diciendo que lo hagamos con agilidad, pero que lo hagamos bien y cumpliendo las medidas. Y para eso el Estado tiene sus elementos, digamos, controladores, que tendrían que dedicarse a hacer la pega. Si ellos hacen la pega, ¿para qué vamos a estar 3 años? Si es que de verdad queremos que haya más trabajo, más impuestos, más empleo. Podría seguir diciéndole muchas cosas, pero sé que otros tienen que hablar. Cuando uno escucha aquí esto mismo de que la ministra no viene, no responde y todo lo demás, es harto desalentador, que quieren que les diga. Harto desalentador. Pero yo pienso que todavía puede existir una oportunidad de que a lo menos intenten hacer algunos cambios por el bien de Chile, no solamente por el bien de los pequeños mineros. Muchas gracias. Sí. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, señor presidente, señor diputado. Mi nombre es Patricio Céspedes Guzmán, presidente de la Asociación Minera Antofagasta, en lo cual voy a plantear 4 puntos que no me voy a repetir lo que se ha dicho, pero son importantes para poder desarrollar y solicitarle a usted que es necesario hacer por esta ley 21.600. En primer lugar, pedirle a la Comisión de Medio Ambiente que oficie al Ministerio de Medio Ambiente a fin de que suspenda la tramitación administrativa de los reglamentos de la ley 21.600 hasta que asuma el próximo gobierno. Segundo, la ley otorga 3 años adicionales para la dictación. ¿Por qué tanto apuro en sacar esta ley? Tercero, que se proceda a derogar los decretos exentos que se ha dictado el Ministerio de Medio Ambiente en materia de los sitios prioritarios y de al menos congelar a sus efectos legales hasta el 11 de marzo del 26. Y cuarto punto, pedirle al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, don Jaime Araya, que oficie la constitución de una mesa de trabajo que integren todos los incumbentes, gremios, productores, sociedad civil, ONG, autoridades políticas, con las competencias necesarias para su discusión del tema. Eso es lo que quiero mencionar y hacerlo más breve. Muchas gracias y le dejo la palabra a don Juan Carlos Uquí, que es la persona que es experta en este tema. Gracias, Patricio. Muy buenas tardes a todos. Rápidamente me presento, Juan Carlos Uquí Fel, abogado.
especializado en temas medioambientales y recursos naturales desde hace muchos años. Yo comencé con la ley 19.300 del año 92, con el reglamento, el decreto supremo número 30 del año 97, con el decreto supremo 91 que lo reemplazó, el 2001, el decreto supremo 95, el 2001 que reemplazó al anterior, al decreto supremo 30, y posteriormente la gran reforma, mega reforma de la institucionalidad ambiental el año 2010 con la ley 20.417. Posteriormente no participé ni me tocó ver demasiado cerca los tribunales ambientales, pero sí me encontré finalmente con esta ley que me han encomendado esta asociación que revise, y la verdad es que, ayudándolos a sentir, nosotros hemos tenido el mismo problema de tratar de comunicarnos con las autoridades, con el Ministerio de Medio Ambiente, con, incluso los distintos medios, y ha sido imposible poder hacer, entrevistas o dar a conocer nuestra opinión. Tuvimos incluso que recurrir a un incepto que se publicó profusamente en el diario El Mercurio, que no sé si lo han visto, les recomiendo que lo vean. Aquí se sintetiza toda la parte, más política de la presentación. Ahora, en lo que a mí me toca, voy a compartirles espero hacerlo bien, es mi primera vez en esto, con esta tecnología, espero que lo reciban sí, ahí debería estar. Y por lo tanto, esta es una presentación que obviamente es muy ambiciosa. Yo soy profesor de Derecho Ambiental, en fin, que uno siempre tiende a pensar que tiene un par de horas al menos, 1 hora 45, y en este caso yo entiendo que estamos totalmente contra el reloj. Así que lo voy a hacer lo mejor que pueda dentro de esas circunstancias, y sí les pido, por la amplitud de la presentación, que me hagan los comentarios, preguntas, y me interrumpan y vamos intercambiando un poco las ideas, porque creo que acá hay puntos centrales y puntos que, siéndolo también, no lo son tanto. Dentro de esto, me imagino que pasamos a la primera. Perdón, don Juan Carlos, que lo quiero interrumpir, pero ya. Esto ha sido una sesión que ha sido muy solicitada por varios parlamentarios de regiones mineras, particularmente la diputada Giovanna Ahumada ha insistido mucho en esto, y una de las cosas que más habían consultado era que esto generaba una suerte de mochila muy difícil de cargar para la pequeña y mediana minería, y era muy beneficiosa para la gran minería. Entonces yo le pediría que en el transcurso de la presentación usted pudiese ir poniendo los puntos de por qué esto era casi un subsidio a la gran minería y era matar la pequeña minería en función de algo que todos entendíamos que era una cosa positiva para todos. No sé si está. Solamente, y de hecho para ilustrar a la comisión, no había interés de la gran minería en decir una palabra de este tema. La verdad es que yo estoy sorprendido. Yo fui fiscal de Collahuasi, yo armé Collahuasi durante varios años, 4 o 5 años. Estuve metido en la minería, fui presidente de la Comisión Ambiental de la CPC, o sea, conozco el mundo corporativo, conozco el mundo gremial, y es impresionante para nosotros, desconcertante y alarmante el que no haya un pronunciamiento, sí o no, respecto a estos temas tan, álgidos y necesarios de abordar. Bueno, respecto a lo primero, yo quiero hacer un comentario muy básico. Todas estas leyes, la 21.600, la 19.300, la ley de marco de cambio climático, etcétera, son todas leyes ordinarias o leyes comunes. O sea, en el fondo se prefieren unas a otras en función de los tiempos. La posterior deroga la anterior, y en ese sentido vamos avanzando con el mismo desorden que estableció la 19.300 en el artículo 1, que señala, ¿no es cierto?, que el derecho de un ambiente libre de contaminación, la protección de la naturaleza, la preservación del medio ambiente y la conservación del patrimonio ambiental se rigen en todo por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. Con eso quedaron vigentes en esa época 800 o 1000 y tantas normas legales volando. Por lo tanto, además del modelo de coordinación interministerial que existe, cada sector, cada área sectorial tiene miles de normas en materia ambiental. Y por lo tanto, hasta ahí se iba derogando la posterior derogada a la anterior. Pero con esta ley y con el acuerdo de Escazú, en combinación, se deja instalado el principio de no regresión, que es la provisión de retroceso non regredi, que se llama técnicamente, con lo cual se congela el principio que una ley posterior deroga una ley anterior, independientemente de su rango constitucional. Y por lo tanto, en ese contexto, se produce un inmovilismo. O sea, aunque existan razones, existan fundamentos técnicos para que prueben, que por ejemplo una determinada norma legal o administrativa debe ser modificada, debe derogarse o debe cambiarse porque hay una nueva circunstancia, una nueva realidad, eso no puede ocurrir
hasta que haya un efecto declarativo, de un juicio declarativo, tengamos entonces una herramienta judicial que nos permita garantizar el cambio. O sea, congela, pone en el freezer toda la normativa medioambiental durante muchísimos años, lo que nos lleva a un problema desde el punto de vista de lo que es, digamos, los otros elementos del desarrollo sustentable, el crecimiento económico y la equidad social, además de lo generacional, etcétera, nos lleva a un gran problema. Así que acá hay un gran primer problema. En segundo lugar, y eso es la parte legal, lo tercero que dice ahí, consagra el reemplazo de facto del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental del SEA, al convertir al SBAP, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en un servicio público del Ministerio de Medio Ambiente con un voto dirimente en la evaluación ambiental de proyectos de inversión, ¿no? Por lo tanto, esto está en el artículo, si no me equivoco, en el artículo 31 de la ley. Y esto significa, y lo vamos a ver a continuación, que aquí está, digamos, esto me lo voy a saltar un poco en aras del tiempo. Y en el fondo, bueno, la conservación, como ustedes saben, puede ser in situ o ex situ. Aquí hay otro punto de inflexión. Las áreas protegidas, lo que antiguamente era el SNASPE, ¿no es cierto?, que era un instrumento de gestión ambiental de la edición 1300, el párrafo segundo, qué sé yo, etcétera, o sea, el título segundo, párrafo sexto, quinto, por ahí, todo eso quedó derogado por la 20.417 y pasa a ser parte entonces dependiente del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Pero hasta ahí estábamos hablando de conservación in situ. O sea, en el fondo todos entendíamos que las Torres del Paine, la Isla de Pascua, qué sé yo, los grandes, las zonas con grandes valores ambientales en ese sentido, no solo bióticos, sino que también con componentes, digamos, del paisaje, etcétera, con componentes de lo inerte, ¿no es cierto?, los ríos, las rocas, todo, digamos, toda la biota, pero todo lo no biótico también. Todo eso era lo que nos teníamos que focalizar y cuidar y custodiar, ¿no es cierto? Estaba la discusión de los glaciares, en fin, hay una serie de normas respecto a eso. Pero con el cambio a interpretar que la conservación ambiental tiene que trasladarse a todo el país, o sea, aplicarse el criterio ex situ, con eso llegan hasta los jardines de nuestras casas y hasta los maceteros de los edificios. O sea, nada se salva. Está todo el país bajo el mismo prisma. O sea, en el fondo, no es que acá, ¿cómo se llama?, haya, digamos, capacidad legal o la ley de los espacios legales para poder separar. No se puede interpretar, no se puede hacer. Y en ese contexto que se avanza entonces hasta el punto de llegar, digamos, a que la potestad, o sea, lo que hablo de atribución y prerrogativas legales del SBAP, artículo 31 de la 21.600, existe para, digamos, está facultada para exigir que los planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados, elaborados por el mismo SBAP, sean de cumplimiento obligatorio para todos los servicios públicos competentes. Todos los servicios. O sea, todos los servicios yo SBAP los mando. Y yo les pido información, ¿no es cierto?, para elaborar planes de manejo de recursos naturales, permisos sectoriales y exigencias o condiciones para el uso del suelo. La aplicación de estos planes de conservación de ecosistemas amenazados podrán incluso afectar proyectos de actividades que cuentan hoy día con una RCA aprobada, o sea, tiene efecto retroactivo. Esto es lo grave, porque la ley, de acuerdo a que todos sabemos, ¿no es cierto?, el artículo 9 del Código Civil, la ley solo dispone para lo futuro y no tiene jamás efecto retroactivo, a menos que la ley lo establezca en casos muy especiales, particularmente en materia penal. Entonces, acá, ¿y por dónde entra esta retroactividad? Entra por el artículo 25 quinques de la 19.300, que permite de oficio, ¿no es cierto?, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental abrir un expediente que significa la revisión de todas las condiciones, circunstancias y todos los antecedentes e información, etcétera, y todos los planes, documentos, EIA, todo lo que hay ahí, para establecer si existe o no debido resguardo o protección de los ecosistemas, de las especies, de los genes y de la biota amenazada. O sea, en el fondo podemos paralizar la escondida hoy día con esta norma y decir, ¿sabe qué? En definitiva, vamos a revisar esta cuestión y, por lo tanto, usted no puede seguir produciendo mientras nosotros no emitamos algún informe. Una pregunta solo precisar. ¿Esta facultad solo respecto a que tienen resolución de calificación ambiental? General. Lo que pasa, a ver, ¿qué pasó con la secuencia de, ¿cómo se llama?, en el tiempo, de lo que son las estrategias nacionales y regionales de biodiversidad? Estas estrategias nacen en el año 2003, mucho antes de la gran reforma del 2010, de la mega reforma, y en el fondo esto, por eso que existe el artículo 8º transitorio, la 21.600, que le devuelve la vigencia a las estrategias nacionales y regionales de biodiversidad y hace que los sitios prioritarios, que sí se incorporaron al marco regulatorio ambiental en la 20.417, a la letra E,
a la letra D del artículo 11 de la ley 19.300. Se agregan los sitios prioritarios como aquellos lugares o aquellas condiciones o especificidades donde se tiene que obligatoriamente hacer un estudio de impacto ambiental. Necesariamente. Por el solo hecho de existir un sitio prioritario. No importa que abajo hay un cementerio, que la forma que vamos, ¿no es cierto? Probablemente los cementerios van a poder, de acuerdo, digamos, se establezca en el tiempo, abrirse a tener restaurantes, discotecas, tener, digamos, centros de esparcimiento, en fin, y recreación, porque se ha perdido la capacidad de distinguir lo que tiene valor a lo que tiene precio. Hay ciertas cosas que tienen valor y hay ciertas cosas que tienen precio. Y acá tenemos ese gran problema. Los sitios prioritarios, per se, se han asumido como una especie de como una gran, concesión ecológica que se superpone en las primeras proyectadas, ¿no es cierto?, que son no los que las ONG querían que fueran 233 más, sitios más que los que 99 que nos dio el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente a esta fecha. En el fondo, esto queda superpuesto de una manera tal que apaga toda la actividad económica que está debajo de esta gran concesión ecológica, como les voy a mostrar en unas láminas más adelante. O sea, en el fondo, el problema se plantea porque si estoy debajo de esos sitios prioritarios, que además no hay antecedentes científicos, técnicos, no hay estudios de línea de base, no hay ninguna información científica ni técnica para aplicar esta ley, más que el anexo 1 de, el anexo 1 de la Convención de Biodiversidad del año 92 o las reglas de la UICN, de la Organización de, de Protección de la Unión Internacional de Conservación de los Ecosistemas, que es la naturaleza. No existen normas. Se van a nombrar comisiones, de comisiones de científicos, de técnicos, todo esto en simultáneo, en paralelo, y por eso que voy a llegar de fondo, presidente, a la pregunta que usted me estaba haciendo, me estaba formulando, por qué existe esta percepción de todas las pymes, voy a hacerlo transversal, del país, no solo la minería. Nosotros hoy día representamos la minería, pero esto es un sentir que es transversal, en lo forestal, en la construcción, en la agricultura, en la salmonicultura, con quienes nos hemos reunido, hemos tenido reuniones, digamos, presenciales. Entonces, esto es un problema nacional, ¿no? Por eso estamos acá. Esto, a ver, en síntesis, antes de entrar al fondo, esto es una ley que ya está dictada, se aprobó en este Congreso, ¿no es cierto?, con 2 excepciones de votos que tuvo en contra, pero todo lo demás fue unánime. Las declaraciones generales fueron que esto era un gran aporte para la conservación del medio ambiente y iba a crear muchas fuentes de trabajo. En síntesis, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que se va a paralizar el país. Entonces, y esto tiene que ver con cómo se hizo de una manera que prácticamente, yo siendo especialista en esto, pero quiero ser el primero en confesarme como incauto, digamos, que un poco uno pisa el palito, cómo es posible que la creación de un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que es la última institución que quedaba por crear y dictar para que se conformara el gran aparato, ¿no es cierto?, de protección del medio ambiente en Chile, que está compuesto por el Ministerio, la Superintendencia, por el CEA, ¿no es cierto?, por los tribunales ambientales, y faltaba este servicio. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ese punto? En que hoy día, creada ese servicio de biodiversidad y áreas protegidas, tiene la capacidad de reemplazar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y tiene además 14 reglamentos que lo van a respaldar. 14 reglamentos que van a decir qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer, en qué materias. Y por eso que estoy tratando de concentrar un poco, me disculpan la velocidad y me preguntan, pero en el fondo, ¿en qué materia? Fundamentalmente en las compensaciones ambientales. Todo esto apunta a un problema que se dice que es una ley para la naturaleza. Yo diría, a título personal, que es una ley para la naturaleza humana. Y para la naturaleza humana que se refiere más al lucro que a otra cosa. O sea, y lo voy a demostrar más adelante. No tengo nada contra el lucro, todo lo contrario. Soy un firme creyente en la economía de mercado, con todas las limitaciones que tiene y con todos los, digamos, contrapesos que hay que instalar. Pero el punto no es ese. El punto central es que se crea un servicio, se crea una especie de super King Kong, ¿no es cierto?, ambiental, que tiene capacidad de, voy a decir, no voy a usar la palabra que quería usar, pero en el fondo, por razones obvias, pero tiene la capacidad de presionar, de conminar a los otros servicios públicos a que si no incluyen los planes de manejo, de conservación de biodiversidad, de ecosistemas, de especies, y cómo se llama, y genes, si no los incluye en los informes sectoriales que van dentro de la tramitación de un estudio de impacto ambiental, naturalmente los IXARA, ¿no es cierto?, las adendas, de todo lo que conocemos, hasta llegar al final con las recomendaciones técnicas que generalmente no se obedecen, sino que son políticas, es otro tema. Acá la idea central es que esta nueva entidad tiene la capacidad de forzar a todo el aparato público
incluyendo el SEA, a decir, mire, si ustedes no hacen lo que yo digo, yo no emito mi... O sea, puedo manipular todo el sistema. Yo tengo el joystick de todo el proceso de evaluación ambiental. Yo SBAP, yo Servicio, digamos, de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Con eso voy a hacer una digresión también a título personal. No tenía ni un sentido discutir los permisos sectoriales, ¿no es cierto?, mejoramientos que tienen que ver, en mi opinión, menor plazo no necesariamente implica certeza jurídica, implica todo lo contrario, en menor certeza jurídica. Desde mi perspectiva profesional, y llevo años en este tema, además en la academia. Entonces, no es que lo esté diciendo porque tenga un interés personal, lo estoy diciendo por un interés académico. O sea, mientras más corto el plazo, más certeza jurídica, no es así. Y declaraciones juradas. Fíjense que además estamos en el segundo trámite, digamos, en la Cámara, en el Senado, de la actualización de las, digamos, de las facultades que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente para, ¿cómo se llama?, apremiar o hacer más, digamos, para exigir mayores apremios y sanciones por infracciones ambientales. Se hace una reforma a la ley de delito económico y se incluye, ¿no es cierto?, el delito ambiental como delito económico, con lo cual suben las penas y las sanciones. Cuando uno empieza a ver todo este cuadro, nosotros hablamos de la polinización jurídica dirigida. Acá hay claramente ciertos intereses que están transversalmente colocados y que han avanzado en paralelo. Y que en el fondo, de alguna manera, alguien está o algo está dirigiendo esto. Esto no es espontáneo. Esta ley no refleja el sentir, digamos, de la ciudadanía. Yo creo que no, si lo entienden bien. La cantidad de llamados que hemos recibido tratando de que expliquemos qué es lo que está pasando, ustedes no se lo imaginan. Es muy difícil de explicar, porque la verdad que todo esto ha sido construido de una manera que no tiene explicación hasta acá, excepto la que estamos tratando de buscar con esta interpretación. Entonces, tiene la capacidad, el SPAP, de exigir obligatoriamente, como cumplimiento para todos los servicios públicos competentes, digamos, en materia de planes de manejo, permisos sectoriales, y ahí hay un cuello de botella para los permisos sectoriales que no sé cuánto plazo puede demorarse, eso, pero muchos años. O exigencia al uso del suelo. Y aplicación de estos planes, de conservación de ecosistemas amenazados, como dije, puede ser además con efecto retroactivo. Sí, es muy curioso. O sea, la verdad es que no le encontramos ninguna explicación. Si tengo hoy día derechos adquiridos para operar no solo una mina, cualquier, digamos, entelequia industrial o cualquier proceso extractivo, pero en el fondo productivo, no tengo por qué, puedo ser auditado en cualquier tiempo, naturalmente, pero que me lo apliquen con efecto retroactivo es muy raro. Y eso basta leerse el artículo 25 quinques de la ley 19.300 para entender lo que pasa. Por lo tanto, tenemos un efecto retroactivo no querido ni buscado. Tiene el otro efecto que señalaba, que redimensiona las magnitudes de los efectos, alcance y contenido de los artículos 11, letra D, y 16, inciso final de la 19.300, de base general del medio ambiente, en relación con el artículo 100 del Decreto Supremo 40 sobre reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esto tiene que ver con que siempre se discutió que si había compensaciones, además de las mitigaciones, las restauraciones, reparaciones por los impactos significativos, ambientalmente hablando, si iba a ser una compensación en moneda verde. Siempre se habló de moneda verde, de lo que yo me acuerdo, en los tiempos inmemoriales, siempre moneda verde. Pero acá se soslaya la compensación pecuniaria directa, que en plata, la que nunca se quería, digamos, la que nunca se quería caer. Y entonces vamos a ver en unos minutos que mediante pago retributivo en dinero a proyectos de conservación, que son, ¿cómo se llama?, que deben ser efectuados estos pagos por los usuarios del CDA, entendiendo los titulares de los proyectos, a, ¿no es cierto?, dueños de proyectos de conservación que en el fondo se pueden replicar y se pueden escalar, que tienen que ver con el uso de los servicios ecosistémicos que nos presta la naturaleza. Que tampoco son, digamos, digamos, si hay chinchillas verdes, ¿no es cierto? Hay una especie que está en peligro de extinción o amenazada, ¿no es cierto? O se encuentra en algún estado, digamos, de lo que era la categoría libro rojo de CONAF. Yo quiero preservarla. En ese plano no lo puedo hacer. Entonces, tengo que buscar una manera de hacerlo en especie. Si no lo puedo hacer en especie o no puedo reponer chinchilla por chinchilla, bueno, entonces voy a tener que tener, que lo que dicen los reglamentos, además que yo me he leído algunos de ellos, no todos, es que van a haber no solo sitios prioritarios, van a haber sitios de referencia y sitios de compensación. O sea, en el fondo acá hay toda una entelequia comercial, realmente esto es un negocio más financiero que un tema ambiental. O sea, no estoy en contra de las finanzas, ni de los bancos, ni de nada, pero esto está mal, termino de inmediato, solamente para cerrar esta parte. Tampoco las especies son fungibles, como es lo que dice, digamos, la ley.
O sea, aquí yo no puedo reemplazar cocodrilos por chinchillas, aunque existan en el sur muchos cocodrilos, o muchos árboles o vientos, o la naturaleza hoy día está prestando los servicios que alega que nosotros tendríamos que salir a comprar para seguir operando. Esto para las compañías mineras, le anticipo, les esbozo un pequeño adelanto, digamos, de la respuesta. Para las compañías mineras en general, estos son pelos de la cola. ¿Ya? O sea, esto no es un tema que sea material, pero sí le saca encima la discusión con ONG de muchos temas que son contingencias reales, liabilities ambientales, que están abiertas y que en el fondo todavía podrían ser objeto de juicios por daño ambiental, como estamos viendo en algunos casos, particularmente en la salina, ¿no es cierto?, con el caso de las petroleras, ¿ah? Que es una de las demandas por daño ambiental colectivas más grandes de la historia de Chile. Entonces, todo esto es un conjunto de cosas. Todo esto ha sido polinizado jurídicamente de un modo tal que parece una teoría conspiranoica, que no lo es, ¿ah? Y que en el fondo nos lleva a pensar de que acá también la ausencia, ¿no es cierto?, de las autoridades no es una cuestión personal, esto es un tema institucional. Por lo tanto, es absurdo que cada vez que uno espera encontrarse con un ministro, espera encontrarse en una audiencia con las personas políticamente responsables de esas funciones, no estén, simplemente no hay un gran silencio. Entonces acá hay un gran misterio que a todos, yo creo que a muchos de nosotros nos tiene intrigados y no hemos encontrado ninguna respuesta. Entonces ese es más o menos el primer, perdón que me haya extendido, diputado, un segundo más. Usted me quería hacer alguna pregunta. Luego vamos a ir más al fondo, pero en la lámina, en la segunda viñeta, no se dice cuál es la... Se hace una afirmación muy taxativa por parte suya, por parte del invitado, señor presidente, y no hay una referencia a dónde está la ley. La verdad, tramitamos acá la ley y sería muy interesante que dijera a qué artículo hace referencia y hace esa interpretación. Te la pregunta y se la agradezco. Hasta aquí había sido, digamos, costumbre, entre comillas, se vale la expresión, diseñar las medidas de mitigación, compensación, reparación y restauración sobre la base de lo que se proponía por los titulares de los proyectos, los estudios de impacto ambiental. Siempre se ha hecho así en materia de mitigación, siempre se ha hecho así en materia de restauración y reparación, pero en materias de compensación, lo que está en el artículo 100 del reglamento del Decreto Supremo 40, como definición, o está en el artículo, creo que el 18, estas normas, y por lo tanto se da cuenta que las compensaciones de que siempre se habló, que eran, no sé, yo reconozco la pobreza de esas compensaciones, eran, digamos, miradores, eran, ¿no es cierto?, una limpieza de cierta vegetación que estaba, digamos, en peligro de ser consumida por un incendio, en fin, no eran grandes compensaciones. Yo esa parte la entiendo, creo que había que hacer algo al respecto, pero esto se cambió literalmente por un tema que lo vamos a ver, que son los contratos de compensación, digamos, son pagos retributivos por el uso que se hace o el consumo que se hace de los servicios que presta la naturaleza, ¿ya? Y ahí es donde está todo el problema. La compensación, y uno de los reglamentos, que lo tengo acá, creo, no venía preparado, pero ese lo traje, ¿cómo se llama? Se refiere precisamente a este tema, ¿ya? Aprueba reglamento de compensaciones de biodiversidad y también está la fórmula, ¿no es cierto?, que tengo que llegar a una pérdida neta igual a 0, o tengo que estar con un criterio de excedente, ¿no es cierto?, respecto de la especie de que se trata. Si estoy en una situación de que hay irreemplazabilidad de esa especie o hay, digamos, no hay forma de reponerlo, la medida de compensación no se puede aplicar. Jurídicamente eso significa que el proyecto no se puede hacer, punto. Porque tiene que ser rechazado de acuerdo a la propia ley, al propio mandato del artículo 18, letra D, puede ser el 16, se me excusa, pero creo que es el 18. Y por lo tanto, si uno lo vincula esto al artículo 11 de la ley 19.300, todas las letras que tiene, que son 6, ¿no es cierto?, y lo lleva a la letra D, ahí es donde está el fondo de la discusión. ¿Por qué? Porque también hay una parte en esta ley que se refiere a la planeación ecológica periódica, que tiene 3 ítems centrales. 1 es la identificación de los sitios prioritarios, 2 es la identificación de los usos del territorio, y 3 es la identificación
de los lugares o los digamos donde o los emplazamientos de los sectores productivos que pueden ser perjudiciales para las especies o para la biodiversidad. Y la secuencia indica que si esa norma, el artículo 11, letra D, ¿no es cierto?, que expresa al final prácticamente una expresión que aún no se ha llenado, que es la del valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar el proyecto, a mí me sugiere claramente, ¿no es cierto?, la idea de que se va a rellenar ese espacio con alguna medida que tenga que ver con provisiones de ejecutar ciertas actividades o ciertos proyectos en ciertas zonas del territorio, ¿ya? O sea, ese espacio está abierto desde la construcción de la ley, en la que me tocó apoyar gremio, en fin, trabajé informando de eso, desde la redacción original de lo que significa el artículo, ¿cómo se llama?, 100 del Decreto Supremo 40, conozco muy bien y de cerca a la persona que lo redactó, lo conozco. Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo, alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado que no sea posible mitigar o reparar. Entonces, esto se desarrolló y de aquí nace toda esta discusión. Si no soy capaz de encontrar una forma proponiéndole en estos planes que me va a aprobar el SBAP y va a obligar a los servicios sectoriales que tienen competencias ambientales y que son parte de la evaluación ambiental del proyecto, a que incluyan, y que que le aporten la información, después que la incluyan en los planes. O sea, yo manejo el CIA completo, el CIA completo. O sea, no hay duda de que el joystick está en el lado o el control está en el lado del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. ¿No? No, dice que los artículos que ha leído el diputado Félix González y que usted mencionó no hacen referencia aparentemente. Que va a dar mucho que hablar. No veo cuáles las normas se las cité. El artículo 10 está el listado de proyectos, la ley 19.300, después el 11 están los criterios para, efectos característicos, circunstancias para hacer estudios de impacto ambiental, que son 6. La letra D en la que se refiere a este tema, ahí están relacionados y vinculados al artículo 18, letra D, donde están las medidas de mitigación, compensación o reparación, restauración, y si no están, se rechaza el proyecto. Yo creo que es bastante claro. No, he venido siguiendo con harta atención lo que está mencionando, y respecto a esto del redimensionamiento de las compensaciones, si entiendo bien, el reglamento lo que permite es que hayan pagos en dinero para proyectos. O sea, es decir, pero esto da para todo y va a dar para todo. O sea, yo siempre he sido muy crítico de la industria de algunos abogados que se visten de ambientalistas y lo único que hacen es vender las causas al mayor precio posible. Eso es una realidad. Entonces, a ese respecto, o sea, esta ley lo que va a permitir es que alguien compre, voy a decirlo bien brutalmente, la licencia para contaminar. O sea, financio, y pago. El que puede pagar va y financia un proyecto X que tiene algún tipo de relación con eso y lo puede comprar. Y eso está en el reglamento. Me tengo que adelantar un poco, pero hay una... No, yo voy a tratar de ser lo más conciso. En esa redacción, esto tiene una cara y la contracara es el que tiene la plata para pagar, para dañar, lo puede hacer. Claro, al diputado que la lámina que venía, porque el vaso estoy haciendo apurado, pero la lámina que venía, están los artículos que le cité, y también hay que leer, todo esto está en el artículo 38 de la ley 21.600, o sea, está desarrollado, es cuestión de leerlo, no es una cosa, gracias, no es, digamos, algo que sea, uno puede tener su opinión, pero no es algo que en el fondo no esté consignado en la ley propiamente tal, porque sí lo está, ¿ya? Esa es mi opinión profesional. Entonces, a la pregunta de que si tengo las condiciones o no tengo las condiciones, me tendría que mover un poco para adelante, digamos, porque esto es bastante más profundo. Y entonces,
Lo que sí está claro es que si estoy debajo de un sitio prioritario, independientemente de cuál sea la actividad, voy a tener que sí o sí entrar o ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Cualquier actividad, no importa la magnitud. Lo que manda es estar bajo el sitio prioritario. Entonces, no es las dimensiones industriales o lo que hablan los reglamentos, ¿no es cierto? No son las magnitudes, no son las unidades de medida. O sea, voy a tener que ingresar sí o sí porque estoy cumpliendo con un mandato legal, o sea, tengo que cumplir con un mandato legal expreso. Gracias, presidente. Sobre ese punto, ya que nos dio la licencia de interrumpirlo, hacerle preguntas mientras estaba hablando. Si es que pudiese, para entendimiento no solo de la comisión, sino que en general de todos los que les puede interesar este tema, hacer gráfico con algún ejemplo que nos permita entender la magnitud, claro, la pequeñitud, no sé si existe esa palabra, de los proyectos que van a tener que entrar a evaluación por el hecho de estar bajo esta zona, digamos, porque voy a hacer una pregunta que a lo mejor la respuesta es simplemente no es así, pero o sea, si una persona quiere poner, yo lo que lo estoy entendiendo, a lo mejor estoy entendiendo mal, por eso quiero que me lo aclare ahora. Si una persona quiere poner un emprendimiento pequeño, va a tener que entrar, o sea, si yo quiero poner un almacén de barrio, voy a tener que entrar, o si quiero poner, estoy pensando, por ejemplo, no es la zona que me toca representar, pero es la zona en la que nací, que es Melipilla, en Pomaire, la artesana de la greda, que van a sacar greda del cerro, van a tener que pasar por evaluación de impacto ambiental. Entonces, si es que la norma hacia allá nos lleva o no, presidente. Muchas gracias. Perdón. Sí, a ver, yo quiero ser bien en esto, franco. Todavía no han salido los reglamentos, no están dictados. Por tanto, ahí dejemos el beneficio de la duda en términos de sanidad profesional o jurídica. Pero claramente esta norma es de aplicación general, o sea, el que esté debajo de un sitio prioritario podría, por ejemplo, resolverse por la vía de la presentación de una pertinencia. O sea, si uno presenta una solicitud de pertinencia, que se han incrementado exponencialmente en el último tiempo, ¿no es cierto? La directora del CEA salió explicando que había aumentado prácticamente en un 200%, es precisamente por la incerteza jurídica que hay respecto a esta situación. Entonces, si la zona de Pomaire, que la conozco bien, por las mismas razones prácticamente, en el fondo lo que me sugiere es que habría que recurrir con una solicitud de pertinencia y con esa solicitud tener una respuesta que me serviría frente a la Superintendencia de Medio Ambiente y frente a las autoridades sectoriales para no tener que pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental, de un estudio de impacto ambiental. Entonces, de estos tipos de efectos de técnica jurídica hay muchos, ¿ya? O sea, en el fondo hay mucha complejidad, pero al mismo tiempo hay mucha confusión y mucha ignorancia de todos. ¿Ah? No, esto es nuevo. No, le digo que yo lo que quiero recalcar es precisamente de que nosotros somos simples mineros, por supuesto nos hemos intentado asesorar para entender, porque no se puede hablar sin entender, no se debiera opinar tampoco tan tajantemente si uno no está bien informado. Es preferible darse un tiempo, un espacio, estudiarlo antes de opinar, porque en realidad esto no es sencillo, menos para nosotros que somos simples mineros. Cuando yo me refería a que queremos que sea armónico y que tenga una relación con el tamaño de la actividad y los eventuales impactos, es a eso lo que nos referimos. Cuando decimos que sea armónico es para que quede nítidamente claro qué se puede, qué no se puede. Porque si usted lo piensa con cuidado, en los sitios ex situ, usted rápidamente podría declarar cualquier sitio. ¿Por qué no? Y lo declara, pues, y si es aceptado, o sea, es complejo. Entonces nosotros simplemente, se lo resumo, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros queremos cuidar la naturaleza. Nosotros estamos de acuerdo con cuidarla porque en definitiva los que vivimos en las zonas mineras, en el caso mío, yo vivo en una zona minera, trabajo en una zona minera y toda mi vida. Lo que nosotros queremos es que simplemente sea armónica y equilibrada, que en definitiva, por tratar de sintetizarlo, toda ley tiene un objeto, tiene un interés en desarrollar, ¿no es así o no?
Entonces ese objeto tiene que quedar meridianamente claro para que no tenga efectos colaterales demoledores que después no nos va a dar tiempo. Entonces este es un momento crucial. Entonces, y nos preocupa por qué no se es capaz de decir, bueno, estudiémoslo, consensuémoslo, veámoslo. ¿Por qué tiene que ser ahora? ¿Por qué? Eso. Bueno, para cerrando, yo, presidente, acá esta es la lámina que a mí más me gusta, es la que se refiere a la parte de los aspectos económicos, ¿no es cierto? Siempre me suena a ingeniería comercial, pero la verdad es que siendo abogado nos cuesta relacionarnos con los temas económicos y con los temas numéricos. Entonces, pero ¿por qué digo esto? Porque en el fondo acá, aparte de que hay una carencia notable, digamos, hay ausencia de evidencia científica, técnica, como dije, no hay estudios de línea de base, no hay apoyos que uno pueda decir, estas son las normas, esto es el recetario de normas, por acá me voy, ¿no es cierto? Y por lo tanto acá todo esto va a ser subjetivo a partir de comisiones que se van a nombrar, personas que ni siquiera puedo dudar de su reputación, todo lo contrario, creo que pueden ser las personas más honorables y más distinguidas en cada una de sus profesiones. Pero no podemos pensar que el futuro del país se va a construir sobre comisiones que ni siquiera aún se han nombrado, sobre información técnica, científica y líneas de base, ¿no es cierto?, puntos de partida que aún no tenemos. Entonces, todo esto es lo suficientemente grave como para que tengamos la preocupación que tenemos. Acá, en la ley 21.600, en el título tercero, párrafo octavo, artículo 50 y siguiente, se habla de las prácticas sustentables. ¿Ah? Y en el fondo son para conservar la biodiversidad. El SBAP, el servicio, promoverá la incorporación de prácticas sustentables a través de certificaciones y ecoetiquetados. Se van a certificar. Yo le quiero, traje, digamos, simplemente para efectos, digamos, ilustrativos, un contrato de secuestro de carbono, de bonos de carbono entre Metrogas, Electric Power, una empresa japonesa, y otros actores relevantes del año 2003. Eso no funcionó nunca. El secuestro de carbono no funcionó y se habla sobre certificaciones de emisiones o emisiones certificadas. Aquí en esta ley no se habla otra cosa que verificación de emisiones o emisiones verificadas, porque no tenemos la capacidad científica ni la capacidad técnica para certificar que los secuestros de carbono, que digamos las capturas y que en el fondo todo lo que tiene que ver con los usos ecosistémicos son científicamente comprobables. Por lo tanto, todas estas certificaciones tienen un sesgo que va a ser muy arbitrario en materia de definiciones. Después viene la promoción de contratos de retribución por servicios ecosistémicos. Y acá me quiero detener un minuto, porque la verdad es que estas prácticas serán promovidas especialmente en sitios prioritarios, zonas de amortiguación, paisajes de conservación, que es otra perla antología de esta ley, que se refiere tiene que ver con las municipalidades y con la dictación de una resolución que simplemente establece un paisaje de conservación, y con eso, si estoy en un área, digamos, de sitio prioritario, voy a tener que entrar a un estudio de impacto ambiental. Entonces, todo esto tiene suficiente complejidad. Pero el contrato de retribución por servicio ecosistémico, voy a leer la definición con su permiso, es una convención en virtud de la cual una parte se obliga a preservar, restaurar o hacer uso sustentable de los ecosistemas con el fin de mantener o recuperar los servicios ecosistémicos que dichos espacios proveen a cambio de una contraprestación. Este contrato se perfecciona por escrito y tiene los derechos y obligaciones de las partes. El SBAP llevará un registro de estos contratos que cumpla con los criterios y contenidos mínimos que establecerá un reglamento. O sea, estos contratos son una obligación del proponente de un proyecto que está siendo evaluado o de alguno que fue abierto en términos de retroactividad del artículo 25.15 si está siendo objeto de una fiscalización para ver si tiene o no tiene los planes de conservación o los instrumentos de conservación que prescribe la ley SBAP. Entonces, todo esto instala un sistema de pagos retributivos. ¿De qué? De ecosistemas, digamos, de servicios ecosistémicos que ya están ocurriendo. O sea, hoy día, mientras hablamos, la naturaleza captura CO2 y libera oxígeno. No es muy novedoso. ¿Qué es lo que estamos comprando entonces? Digamos, la superficie, la conservación de las superficies que van a mantener constante eso en el tiempo. Yo no quiero pensar en un due diligence de una empresa minera o en de una empresa extractiva en que se revise, por ejemplo, estos contratos y en que en realidad, si es que existe el riesgo de que la naturaleza de esa industria se pueda poner en riesgo, en peligro, o se extinga un ecosistema o alguna especie o algún gen, entonces voy a ser, digamos, responsable como empresa de acciones por daño ambiental.
y eso puede ocurrir. Por lo tanto, el incumplimiento legal en esas materias va a requerir, o asegurarme en alguna parte de nuestro planeta, va a requerir un montón de actividades o acciones que están fuera de toda lógica. Esto excede la lógica natural, habitual, de las operaciones de proyectos, digamos, mineros o de proyectos extractivos o, digamos, intensivos en esa área. Excede lo que es la práctica. Entonces, es raro, y yo concuerdo con usted, que las grandes empresas no se hayan hecho estas preguntas. Yo estuve a cargo del due diligence de Coyahuasi cuando se financió ese proyecto, fueron $2.000 millones, que fue el primer gran megaproyecto que se hizo en Chile. Esto no pasaría por el due diligence, no pasa. Ahora, a lo mejor hay otras respuestas, es muy posible, es muy, muy posible. Entonces, como comentarios finales, yo creo que he adelantado un poco, en el sentido de que hay otras leyes que van en paralelo, que son las que tienen que ver con el endurecimiento de las penas, por infracciones y sanciones en materia pecuniaria, en materia de penas corporales también. Por eso no, claro, o sea, las multas son en millones de dólares y la pena es con cárcel efectiva, digamos, desde el punto de vista de lo que viene. Entonces es raro que hoy día esta misma LESVAP se refiera a que o tiene todos los permisos sectoriales en regla, o tiene la RCA en regla, o si no, lo vamos a sacrificar. Eso es una realidad social muy cruda que se va a tener que enfrentar y va a ser un problema político muy grande en los meses o años que vienen. Yo con eso creo que estoy más o menos dentro de lo que esperaba, que era mostrarles, digamos, lo que nosotros hemos trabajado. Ahí tienen un ejemplo de un sitio prioritario, que es una concesión ecológica sobre cierto territorio de la República, ¿no es cierto? Y eso es ahí, está el lugar. Está en Cerro Santinés y Costa de Pichidangui, en Pichidangui. Sobre esto, digamos, además hay otro problema, se trabajó todo con resoluciones exentas. O sea, se hizo un anteproyecto ¿cómo se llama?, de compensaciones y de sitios prioritarios, etcétera. Se sacaron la resolución 339, la 326, etcétera. Se ha trabajado con resoluciones exentas anticipando todo esto, a pesar de que el artículo 8º transitorio deja en evidencia que hay, digamos, y se modificó legalmente posteriormente, quedan 3 años para dictar estos reglamentos. Entonces, reitero la pregunta, ¿cuál es la urgencia? ¿Hacia dónde vamos corriendo? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? No el litio, algo nos estamos perdiendo. O sea, algo estamos quedando fuera de cancha, no estamos entendiendo. Y eso es un poco lo que queríamos plantearle. Entonces, nosotros hemos trabajado estos temas, como le digo, esta es una polinización jurídica dirigida, así se ven los artículos en azul, que están vinculados en distintas normas legales, perdón, en distintos cuerpos legales, las instituciones involucradas y las distintas leyes relacionadas. Esto está, digamos, está en desarrollo, es un programa computacional y vamos a llegar a acreditar los cruces de información entre leyes sectoriales y entidades o instituciones o servicios públicos. Esto es la parte de fiscalización y sanción ambiental penal, ¿no es cierto? Demandas ambientales más grandes de la historia contra distintas... bueno, el abandono del Parque Nacional Nahuel Buta es un claro ejemplo de que está abandonada la conservación in situ y que no hemos cambiado a la conservación ex situ. Hay un plan piloto en el Río Bueno, ¿cierto?, que integra el capital natural con políticas públicas y los valores son impresionantes. Una pregunta, ¿quién habla por la naturaleza? En este modelo, ¿quién habla por la naturaleza? Pues, ¿es el que representa? No, lo que voy es cuando dicen que en el fondo dan como un contrato por los servicios ecosistémicos prestados. ¿Quién es el representante de la naturaleza? Porque esto es como una ficción. Los propietarios de los proyectos de conservación de especies, digamos, de biodiversidad. Podría ser, por ejemplo, yo tengo un proyecto de conservación de biodiversidad en la Portada de Antofagasta y voy a ser beneficiario de uno de estos contratos porque se quiere desarrollar un proyecto minero en Vallenar. El que está haciendo el proyecto de conservación representa el interés de la naturaleza en Vallenar. Eso, ya, pero el servicio ecosistémico que presta la naturaleza, en función del cual... Eso... Sí. Es que cuando tengo que hacerlo muy concentrado, se me vienen todos los planos a la cabeza. Acá hay un problema que tiene que ver primero con que estos son bienes comunes a todos los hombres. No son bienes de aquellos que la legislación civil declara, ¿no es cierto?, como fiscales, bienes públicos o de uso público o bienes, digamos, susceptibles de apropiación por los particulares, que son en base a dos modos de adquirir el dominio, originario o derivativo.
y el artículo, digamos, el número 23 del artículo 19 de la Constitución habla claramente de que hay un recurso de protección que permite, digamos, recurrir en esos casos. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Acá hay una apropiación, tendría que calificarlo, pero la verdad es que creo que todos tenemos más o menos claro de qué se trata esto. Acá no hay un planteamiento serio. A lo mejor se puede hacer esto, a lo mejor se puede trabajar, a lo mejor se puede desarrollar, pero no de este modo, porque no tiene presentación jurídica. O sea, jurídicamente esto es un desastre, para ser bien gráfico. Entonces, cuando me preguntan quién es el dueño de la naturaleza, bueno, todos los hombres, lo dice la Constitución. Entonces no se entiende que se haga una bajada en esta ley en la cual se permite que se celebren contratos. Claro, ¿de dónde? ¿Dónde está inscrito? ¿En qué conservador van a registrar eso? ¿O dónde lo inscribo? Es como hacer parcela en la luna, no es muy distinto, y tratar de venderla. Entonces, acá esto es gravísimo. Entonces, el problema es que se ha aprobado una ley que tiene un sustrato jurídico de dudosa condición. O sea, yo creo que la iniciativa de trabajar estos temas estamos todos a favor. Creo que yo soy el primero, yo trabajo en esta área hace muchísimos años. Incluso, ¿no es cierto?, con toda la minería ha tenido grandes avances en estos planos. De hecho, fue por la minería que llegan los temas ambientales a Chile, porque eran exigencias los financiamientos. Los bancos y las entidades financieras no prestaban la plata o los recursos financieros si es que no tenían un permiso ambiental o un respaldo que los liberara de los daños ambientales incluso en sus propios países de origen. Esa es la verdadera razón por la cual esto llega. Y hoy día estamos en este nivel en el cual tampoco estamos en contra. Si lo que estamos diciendo es tan difuso, es tan complejo, está tan mal hecho desde el punto de vista de articular armónicamente, ¿no es cierto?, las disposiciones de las distintas. Esta es la última ley, que con el principio de no regresión nos quedamos aquí. Si lo afectó a la ley 19.800, la afectó. No puedo derogar, no me puedo mover, a menos que tenga una resolución declarativa que me lo permita. Entonces, el problema es serio, el problema de fondo es grave. No nos va a permitir movernos. Va a estar prácticamente un 30% del territorio nacional inmovilizado, congelado por los próximos y tantos años. En la primera etapa, esto planificación ecológica periódica. Entonces, para adelante viene más todavía. Entiendo que las ONG o la sociedad civil tiene reparos serios porque no se autorizaron todos los sitios prioritarios que se debieron haber autorizado, que faltan 230 o algo por ahí, para completar con los 99 para hacer un gran paquete de sitios prioritarios, que obligarían a toda esta burocracia que, digámoslo en castellano, esto claramente es una contradicción vital respecto de lo que se trabajó en la ley de permisología. No tiene ni un sentido. Se quisan hacer puros cuellos de botella que van a paralizar el otro, aunque haga todas las declaraciones juradas que haga el titular del proyecto. Entonces, no se resuelve por la parte de las técnicas habilitantes y todo eso, no alcanza a entrar. Y entonces, eso es lo que nosotros queríamos presentar, eso es lo que queríamos dejar como inquietud, presentarnos como gremio además, y decir que estamos en esto en forma súper seria, digamos, y que esto es algo que ha sido profusamente discutido con otras pymes, llamémoslo así, o asociaciones de pymes de otras áreas, y están todos en la misma página. O sea, esto no es algo que nosotros hayamos sacado un conejo de un sombrero. Y para terminar, bueno, dice el artículo 108, me lo piden, me lo pasan, dice, de la ley 21.600, prohibiciones en áreas protegidas, se prohíbe a toda persona ajena a la administración del área protegida remover o extraer tierra de hoja, turba, leña, rocas. Bueno, los mineros remueven rocas. O sea, la facultad de catar y cavar que está en las primeras normas del artículo del Código de Minería no nos permite hacer minería. Entonces, acá van a haber confrontaciones muy grandes. Hay algo que está pasando respecto a la minería que nosotros no sabemos, no lo conocemos.Esa es la razón, aparte del agrado de tener la posibilidad de siempre venir al Senado, ¿no es cierto?, a conversar y a revisar temas o analizar temas que son de interés nacional. Por supuesto que es una obligación, yo creo que ciudadana, más profunda. Pero el punto está en que no sabemos vitalmente en estos casos por qué. Y entendemos que la gran minería no tiene problema, porque lo tiene resuelto, porque así lo han manifestado interna y públicamente. Así que muchísimas gracias. Les pido disculpas por el aceleramiento en el tema, pero la constitución del tiempo le agradezco mucho la presentación y le pediría si nos deja copia de la misma a través de la Secretaría. Ofrezco la palabra, diputado Mesa y diputado González. Gracias, presidente. Yo creo que, para poder hacer esta pregunta, es bueno recordar qué es lo que vino a reemplazar el SBAP.
el SVAP vino a reemplazar, o se entiende que viene a reunir funciones que estaban anteriormente en CONAF y, si no me equivoco, también en el Sistema Nacional de las Silvestres Protegidas. Entonces, como esto es una reforma reciente, yo creo que podríamos comparar también para entender el impacto, cómo era la relación de que en este caso de la pequeña y mediana minería con CONAF, si es que existía o no, y con el servicio de áreas silvestres, si es que existía o no, cómo era esa relación, cómo impactaba a la industria de la pequeña y mediana minería, y cómo ha sido hoy día la relación con el SVAP y cómo ha impactado a la pequeña y mediana minería. A mí me gustaría ver si existe alguna diferencia o no, mejoró, empeoró, se mantiene igual, porque eso nos va a permitir también evaluar hasta el momento cómo se ha ido aplicando la ley, presidente. Muchas gracias. Diputado Félix González. Gracias, presidente. Bueno, de la exposición hay muchas cosas que yo no comparto. Algunas son apreciaciones de qué es lo que va a pasar con un reglamento que todavía no está. O sea, son incertidumbre, por supuesto, para las inversiones la incertidumbre no es buena. Nosotros como movimiento ecologista no quedamos conforme con el proyecto de ley como fue finalmente transformado en ley. Perdimos muchas indicaciones. Le llamamos además el Servicio de Biodiversidad y Áreas Desprotegidas, porque lo que nosotros entendemos es que el país se tiene que poner de acuerdo de cuáles son los lugares que quiere conservar y que quiere proteger y en cuáles se van a desarrollar áreas productivas. Y por eso tal vez la gran minería no tiene el problema, porque ahí no les pusieron arriba de Chuquicamata un área protegida. Bueno, entonces el debate no es si protegemos o no, sino qué lugares protegemos. Y por supuesto, yo soy de la región del Biobío, conozco bastante bien mi región y otras regiones también, la Araucanía, y hay otros que conozco menos. Pero eso es un debate que se tiene que dar. Ahora, la solicitud de que esta comisión pida que se paralicen los reglamentos me parece contradictorio, yo no estoy de acuerdo. Efectivamente, este gobierno ha sido lento en producir los reglamentos, tanto así que se aprobó una ley porque no había un reglamento, una ley para postergar una ley. Y ahora sabemos que tienen algunos refuerzos, de hecho se llevaron a nuestra abogada para seguir con los reglamentos, porque sin los reglamentos muchas leyes no tienen aplicación. Entonces yo tengo la convicción de que se tiene que afinar todo el marco normativo que cada cierto tiempo se revisa, ¿no? Para que los lugares que se tienen que proteger se protejan de verdad y no haya salmoneras dentro. Y que aquellos lugares que el país decide, no los empresarios, el país decide que son lugares productivos, sean productivos. Y ese es el meollo del asunto. El problema es que a algunos del medio ambiente le interesa cero. Cero. O sea, donde hay mineral van a querer sacar minerales, les va a importar un rábano lo que destruyen. Y ahí tenemos una diferencia grande. Y para no alargarme, una cosa de forma. El primer expositor presidente, yo tengo que hablar a través del presidente, el primer expositor presidente planteó que no habían sido escuchados en la tramitación del SVAP. A mí me tocó presidir la comisión en parte importante de esa tramitación. Esa tramitación, además, en el Senado partió el 2014. Estuvo años en el Senado para poder conversar, ¿verdad?, el tema. Esta comisión la trató en meses, también con pausas que pidió el mismo gobierno para resolver algunas cosas. Luego pasó a la Comisión de Agricultura, a la Comisión de Hacienda y se despachó a tercer trámite, de nuevo se quedó en el Senado. Entonces nosotros lo tramitamos con cierta rapidez, comillas, yo creo que es una institución más lenta del mundo, pero no se le cerró la puerta a nadie. Todos los que quisieron exponer expusieron, tanto así que el Consejo Minero vino a exponer. Entonces, esa reclamación que yo la siento como propia, por lo menos de parte de nuestra tramitación, si algún sector no vino a exponer, fue porque no estaba atento, no quiso, no le pareció importante, pero no porque esta comisión no porque esta comisión no haya hecho público que
se estaba discutiendo la ley, era público, salía en los medios de prensa, y acabo de revisar nuevamente, ahí hubo 31 exposiciones en muchas sesiones. Si hubieran querido exponer, hubieran mandado su solicitud y hubieran podido exponer. Eso, presidente, muchas gracias. Perdón, diputado Mesa. Gracias, presidente. Solo para que no quede una idea errada. Aquí cuando se quiere invitar a alguien, se le invita. Cuando se quiere escuchar a alguien, se le escucha. Tanto así que a mí me ha pasado personalmente que he propuesto invitados en algunos proyectos y acá la comisión ha preferido votarlos y avanzar. Y no ocurre. A todos nos ha pasado que hemos querido invitar a alguien o hay personas que han llegado después del plazo y no se trata esto de decir que con mala intención o con buena intención. Yo por lo menos no leo intención en la palabra del expositor. Lo que sí hay una realidad objetiva. Hubo personas que no, hubo gremios que no fueron escuchados simplemente. Y qué bueno que estén ahora y que los podamos escuchar. Eso, presidente, para que no quede una sensación errada de la realidad. Yo solo quisiera señalar, tengo la impresión que esta asociación es de reciente fundación. Y lo más probable es que cuando este proyecto pasó, que creo que fue hace harto rato, no existían como tales. Probablemente esa sea la explicación. Don Juan Carlos. Sí, no, perfecto. Muchas gracias, presidente. Respecto a hicieron una pregunta, ¿no? El diputado Mesa, ¿usted me formuló una pregunta hace un minuto atrás? Sí. ¿Algo? Sí, sobre la relación con los anteriores organismos, con AF y el Servicio de Área Silvestre, y su relación hoy día con SBAP. La relación con CONAF, digamos, en términos de lo que eran los planes de manejo, etcétera, eso, o de recuperación de sitios degradados, todo eso fue, digamos, armónico y fue manejado. Yo no conozco conflictos que haya habido, salvo cosas muy puntuales, pero la verdad es que recordemos, o no nos olvidemos, que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas entra en función el 1 de febrero. Por lo tanto, no podemos evaluar uno a uno en los dos casos qué es lo que pasa, ¿ah? Y los reglamentos nos han dictado. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con que efectivamente, incluso yo mismo participé en los inicios de la discusión de esta ley hace 10 años, por lo menos. Tenía el pelo un poquito más negro, por lo que estoy viendo en la pantalla. Pero en definitiva, la ley evolucionó bastante. Llegó a un punto en que cuando la reencontré hace unos meses atrás y tuve que, estudiar esto, me encontré con cosas que no estaban al comienzo y que claramente no tienen que ver con la técnica legislativa que se venía usando en los anteriores procesos. O sea, claramente acá, si podemos calificar, la técnica legislativa no es buena, ¿no? O sea, podría haber sido mucho mejor, más clara, y yo creo que por eso requiere un poco de tiempo. El tiempo no significa que estemos, en mora con algo, en cumplimiento, o que nos van a acelerar los créditos, nos van a caducar los plazos. Acá no estamos en una situación de riesgo financiero, no estamos corriendo a algún lado. Entiendo que estamos tratando de construir un país. Y eso es precisamente lo que nos motivó, pese a que la ley, como dije al principio, está dictada, está, en vigencia, entra en funciones el 1 de febrero, y ya hay dificultad para pensar cómo corregir los reglamentos. Tengo toda la impresión de que esto con buenas intenciones, y obviamente comparto también el hecho que la industria en general extractiva pretende instalarse en cualquier parte. Y lo he dicho públicamente en otras ocasiones, por lo tanto no es que me esté saliendo del libreto, lo reitero. Yo en general, mi opinión, es muy rara vez las cambio, solamente los burros no cambian, como decía mi padre, pero sí hay cosas que son muy, muy claras. O sea, en los glaciares también se discutió mucho este tema. Las Torres del Paine, me imagino que si hay petróleo bajo no tendremos la intención de sacar el petróleo, o la Isla de Pascua, o San Pedro de Atacama. O sea, hay lugares que tienen un valor ambiental per se. Y eso no hemos sido capaces como país ni como sociedad de poder hacer las separaciones del caso. Creo que eso está pendiente y comparto con usted, diputado, esa parte. Pero eso no significa que se le ponga, como mostré, un sitio prioritario, una concesión ecológica a un territorio como, siempre me equivoco, Manchón, aquí en Rancagua, ¿no es cierto?, donde 4.000 puestos de trabajo, Chancón, cuando 4.000 puestos de trabajo están puestos en entredicho y que en realidad la gente está desesperada y en el fondo empieza a angustiarse y uno empieza a vivir una conmoción política por algo que podría ser hecho de una manera más fina o más profesional. A eso apunta el comentario. O sea, aquí no ha habido interacción. Y las veces que se ha querido interactuar con la ministra de Medio Ambiente, con doña María Eloísa Rojas, no ha sido posible. No se puede, no hay nadie con quien conversar. Tuvimos que salir a financiar un inserto. Tuvimos que salir a financiar un inserto para conocer nuestra opinión.
¿ah? O sea, el sagrado y legítimo derecho de petición. ¿Ah? No, tampoco podemos ejercer el derecho de petición. Entonces es ridículo, pero es como es. Así que, muchas gracias. Diputado Melo. Gracias, presidente. Presidente, solo porque quedan 2 minutos para que cierre la sesión, quisiera pedirle que pudiéramos destinar la próxima sesión de la comisión para poner en votación hasta, ojalá, total despacho el proyecto de ley de cielos prístinos. Eso como primera cosa. Se pudiera recabar el acuerdo, presidente, con los diputados y diputadas que estamos en la comisión, puesto que quedan 2 minutos. ¿Ya? La diputada Giovanna Ahumada mueve la cabeza con que no, pero soberanamente fuimos elegidos para votar. Entonces, y tenemos además un mandato y quisiera que lo pudiera poner en conversación con la comisión presidente. Eso es lo primero. Lo segundo es que, mire, se ha tratado por todas las vías de poner en cuestión o trabas a la dictación de los reglamentos y a la definición de estos sitios prioritarios, inclusive hasta la ley de presupuesto de este año. La cuestión que fue llevada inclusive hasta el Tribunal Constitucional por el senador Alfonso Urresti en buena hora. Comparto esa decisión. No obstante, creo que siempre la voluntad de todo el Congreso ha sido escuchar, ¿ya? Y poder empatizar y poder construir los equilibrios correspondientes, ¿ya? A mí me hubiese encantado tener esta conversación hace 2 años atrás cuando votamos la ley, ¿ya? Pero efectivamente no tuvimos este feedback, ¿ya? No sé si estamos a tiempo, la verdad, de poder corregir algunas cosas. Será, me imagino, que el próximo gobierno el que deberá evaluar. Pero lo que no podemos hacer es de no cumplir con la ley, ¿ya? Dictar los reglamentos en tiempo y forma e ir adecuando en el camino las cosas que haya que adecuar, ¿ya? Le puede gustar o no, pero esto es así, ¿ya? Porque la verdad es que si no dictamos los reglamentos, no se hacen las consultas correspondientes, la verdad es que todo el tiempo, 10 años, porque no es una cosa poca, 10 años es como hacer borrón y cuenta nueva. Y yo creo que el SVAP es mucho más que los sitios prioritarios, tiene una musculatura distinta, ¿ya? Y yo creo que todo eso está pendiente y creo que es importante para poder completar la institucionalidad ambiental de nuestro país, presidente. Gracias, diputado Melo. Pido el acuerdo de la comisión para prorrogar por 3 minutos. Respecto de su petición de acordar votar hasta total despacho, yo tengo un desacuerdo con eso. El proyecto lo vamos a seguir tramitando, lo vamos a votar, pero hay varias peticiones que me parece que son razonables de otros integrantes de la comisión respecto de consensuar indicaciones, cosa que vamos a tener un trabajo de, ojalá tengamos una indicación única y la votemos y la despachemos de una vez. Así que en eso no le pediría, tenga confianza en que lo vamos a seguir tramitando. Y tengo una pregunta bien concreta para don Juan Carlos, la primera, que tiene que ver con lo siguiente. Es si este problema, diputado. Yo creo que no existe en ninguno de nosotros la no voluntad de avanzar en propuestas que puedan construir consenso, ¿ya? Pero entonces recabe el acuerdo para que podamos votar la próxima semana y construir el consenso correspondiente. Porque si queda abierto, la verdad es que no va a ocurrir absolutamente nada. Diputado, lo vamos a poner en tabla y lo vamos a tramitar como corresponde. La pregunta es la siguiente. Usted hizo una descripción bien larga de los problemas que genera. Entonces, lo que yo tengo dudas es si estos son problemas que están contenidos en la modificación legal o son problemas que se abren a partir de la dictación de los reglamentos. Porque esa parte para mí es muy relevante porque efectivamente el gobierno no ha sido muy veloz en dictar los reglamentos y por lo tanto también quiero transparentar a la comisión que esta solicitud viene, diría, por lo menos hace 2 meses y medio y yo la había estado viendo con cierta distancia, pero incluso me comprometí y entendía que este tema se había acabado cuando el gobierno comunica que dejaba sin efecto y se acabó el problema, pero ante la insistencia de que esto subsiste como un problema y un temor y cada vez más creciente, quisiera si usted nos pudiera precisar esto, o sea, si esto es a partir de la dictación de la ley o esto es un problema que ustedes ven que se está generando en lo que han sabido los reglamentos y reglamentariamente, porque no se trata de que uno delimite responsabilidades, pero yo no tengo recuerdo de haber escuchado una palabra de estos efectos durante la tramitación legislativa y como bien decía el diputado Félix González, presidente, nosotros escuchamos muchísimas exposiciones de esto, muchísimas, y nadie alertó
y sin perjuicio ustedes no fueron invitados porque no existían como gremio en esa oportunidad, si no tiene que ver con ninguna otra cosa, alguien que dijera esto, y tengo la impresión que toda esta preocupación, y haciendo memoria, no nace a partir de la votación de la ley o que se publica la ley, nace cuando empieza la discusión de los reglamentos. Porque eso yo creo que es una cosa bien indicativa respecto de, porque como digo así, uno tendría a pensar incluso que esto es una ley que está mal hecha, y yo tengo buena opinión de la ley, creo que está bien hecha. Bueno, las preguntas algunas no son tan fáciles de contestar, ¿no? Yo creo que la ley, como toda obra humana, es absolutamente perfectible, siempre. O sea, eso no es lo que vamos a cuestionar. Pero siendo bien honesto y transparente, yo creo que la ley sí tiene efectos sistémicos. No estoy diciendo que tenga efectos de fondo o tenga, digamos, algo que algo que pudiera atribuirse a algún contexto jurídico cuya naturaleza creo que está de más mencionarla. Están todos trabajando acá de buena fe con la mejor intención de sacar un producto, digamos, del punto de vista intelectual lo mejor que se puede. Pero sin duda que hay situaciones, por ejemplo, que se refieren al formato institucional de cómo se incorpora este nuevo servicio, el SBAP, al sistema de evaluación de impacto ambiental, que sí tiene efectos procesales adjetivos importantes. O sea, no parece lógico que pueda obligar al resto de los servicios públicos competentes a que le haga caso cuando él, digamos, le pide información, recabar información, que le envíen, ¿no es cierto?, todo lo que tengan de antecedentes y que saque un plan de manejo o un instrumento de conservación y que lo haga valer en la forma que quiera hacerlo valer sin que nadie más pueda opinar. A mí me parece que eso es arbitrario, o sea, desde el punto de vista jurídico. Eso no es discrecional. La diferencia es clara, ¿no es cierto? O sea, lo que es la prudencia, la mesura, eso no hay prudencia ni mesura, ahí simplemente hay arbitrariedad, que es la falta de lo anterior. Entonces, ese es un defecto procesal adjetivo que probablemente cuando uno mira estas leyes, y a mí me pasó, yo también la leí, en eso, digamos, hace 10 años, como dije, tampoco detecté que hubiera problemas de esa entidad. Pero sí, obviamente, al leerla ahora, el problema es real, está ahí. O sea, el SBAP sí puede detener y puede congelar evaluaciones ambientales. Es más, usando el 25 quin, que es de la ley 19.800, puede volver retroactivamente hacia atrás de oficio y puede obligar a los titulares de los proyectos a que incorporen planes de manejo respecto de especies, ecosistemas amenazados, o que incorporen, ¿no es cierto?, instrumentos de compensación, digamos, respecto a áreas degradadas. Bueno, todo lo que está en desarrollo, estamos hablando obviamente sobre algo que está en desarrollo. ¿Qué tiene que ver con los reglamentos? Por supuesto que tiene que ver con los reglamentos. Diría que sin perjuicio de que tiene algunas, digamos, limitaciones serias la ley, en los reglamentos donde se produce el problema, porque los reglamentos tienen por objeto desarrollar la ley, tienen por objeto aterrizar la ley, ¿no es cierto?, hacerla aplicable a los casos concretos, específicos. Y ahí es donde se nos va a enredar completamente el sistema, ¿ya? O sea, esto tiene, uno no puede, creo yo, en mi opinión profesional, reformar un sistema de evaluación ambiental que está basado en un modelo de coordinación interministerial que eran 52 servicios públicos, si no mi memoria no me falla, 11 o 13 ministerios, ¿no es cierto? No lo puede reformular y no pretender equivocarse. Y si lo hago, entonces también tengo que hacerlo con una sutileza tal que me permita integrar armónicamente la ley, las disposiciones, el mandato de la ley, ¿no es cierto?, con los reglamentos. O sea, que todo esto sea armónico. Creo que la palabra que ha mencionado Patricio ha sido clave. La armonía en esto es fundamental. Y esa armonía es la que está, digamos, la que no se divisa, la que no se ve y la que estamos nosotros buscando con esta, digamos, presentación, con este trabajo. Entonces, creo que la ley tiene cosas muy rescatables, pero tiene problemas con el principio no regresión, que yo soy contrario, y también con el principio de progresividad, ¿ah? Que digamos, hay ciertas cosas que tienen que ver con... nada es definitivo en la vida. Creo que si uno se equivoca, puede retroceder sin vergüenza y recomponer y hacer las cosas bien. Ese es el sentido último de lo que nosotros estamos, en lo que creo que estamos todos trabajando. Muchas gracias por su intervención y por haberse cumplido. Perdón. Eso, las dos personas que estaban conectadas por el proyecto de Aves los vamos a dejar invitados cordialmente para la próxima sesión. No, sí lo vamos a hacer. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.